Comenzamos un nuevo año y, como suele pasar en este momento, muchas organizaciones se replantean prioridades, revisan estrategias y se preguntan dónde pueden generar verdadero impacto. En este contexto hay una función que cada vez gana más protagonismo y responsabilidad: compras. Hoy, compras ya no es solo eficiencia, control de costes o cumplimiento. Es toma de decisiones, gestión del riesgo, relación con proveedores, negociación en entornos complejos y, cada vez más, adopción inteligente de tecnología. Durante los próximos episodios queremos poner el foco precisamente ahí, en las compras como eje central de la transformación de las organizaciones, y hacerlo desde la experiencia real de quienes están en el día a día de la función. Y para abrir este espacio contamos con un profesional con una trayectoria muy sólida en abastecimiento y negociación, que ha vivido la función desde dentro y hoy acompaña a otros equipos y profesionales en su evolución. En el episodio de hoy entrevistamos a Anwar Tapias. ¡Comencemos! En el episodio de hoy entrevistamos a Anwar Tapias. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Encantado, Patricia, por la invitación. Un placer siempre compartir de este mundo del procurement con todos. Y para empezar un poquito nos gustaría ir al origen y que nos cuentes, Anwar, pues cómo llegas a este mundo de las compras y qué te hace quedarte en esta función. Bueno, voy a dar una respuesta que no es la típica, porque la típica respuesta es que la gente llega a compras por accidente. Yo llegué a compras por estrategia. Hace ya 20 años sale una vacante en una empresa minera. Están buscando un analista de inventarios porque tienen problemas de reposicionamiento de materiales, pero quieren a alguien que sea ingeniero mecánico, que es mi profesión académica. Yo soy ingeniero mecánico. Querían a alguien que supiera de materiales, repuestos, maquinaria, entendiera el lenguaje técnico. Como a los 15 días de estar en esa posición, la persona de compras de bienes renuncia y deja la vacante. Yo tenía apenas 15 días en la empresa. Y yo hice el siguiente análisis que quiero que todo el mundo escuche. Yo dije, ¿por qué me gustaría irme para esa posición de compras? Previamente, ¿qué había hecho? Había sido jefe de mantenimiento en una empresa de camiones y me había tocado hacer algunas compras locales. Pero no es que yo ahí desperté la pasión por compras, no. Pero cuando yo llego a esta empresa minera y a los 15 días se da la oportunidad, yo digo, por esta área de compras pasa el conocimiento de la empresa, porque todas las áreas le tienen que pedir a compras. Así que el comprador aprende de cada alcance técnico de cada requerimiento. Por compras pasa el gasto de la compañía, o sea que tienen una posición estratégica a la hora de administrar ese gasto. Y por compras pasan las relaciones. Nadie conoce más personas en una empresa que un comprador o un vendedor. El vendedor con todos los clientes con los que interactúa y el comprador con todos los proveedores. Así que yo dije, pues tengo el no ganado, no pierdo nada en postularme. Yo me postulé y no sé qué vio la directora que me dijo, está bien, vamos a darte la oportunidad. Y ahí arranqué yo hace 20 años exactamente en este mundo de las compras. Así que llegué por estrategia porque lo busqué. Has pasado, entiendo que por contextos muy diferentes, ¿no? Por grandes organizaciones, sectores exigentes, roles de liderazgo. Mirando un poco para atrás, ¿qué etapa de tu carrera crees que fue la que más te marcó como profesional de las compras? Bueno, digamos que yo cuando estaba pensando en estos 20 años de carrera, yo me di cuenta en estos días de algo que yo nunca había analizado. Y es que en toda mi carrera de 20 años en compras, solo he tenido un jefe en el área de compras. Y yo no había caído en cuenta de esto. Y fue justamente esta persona la que marca. Y es la segunda experiencia laboral en el mundo de las compras, porque cuando esta vacante que te digo se da, y yo tomo esa vacante, arriba estaba la dirección administrativa, que si bien tenía nociones de compras, no estaba metida en compras. Es un compañero que tiene más experiencia en esa empresa que me fue como orientando, pero digamos nunca tuvo un jefe arriba. En la segunda empresa a la que llego, que ya es una multinacional brasilera, ahí sí tengo una jefa que sabe de compras y es donde yo realmente me corren el velo y empiezo a ver que hay estructura, método, procesos, que es un área de valor y es allí donde yo hago clic definitivamente. O sea, si bien en la primera empresa me gustaban las compras, en esta segunda empresa, con esta jefa que tuve,
que entiendo que hay una ciencia detrás, que es donde veo que esto tiene método, estructura, procesos, claridad, valor, es donde yo digo, wow, yo aquí me quiero quedar. Entonces, también era sector minero, obviamente exigente, multinacional, operaciones nuevas, exploración de mercado, búsqueda de proveedores, penetración de nuevas estrategias, es donde yo digo, aquí es. Y me di cuenta que después de eso, el resto de mi carrera, en posiciones ya de liderazgo, era yo el que lideraba el área. O sea, yo solo tuve un jefe que supiera de compras en mi carrera, pero gracias a Dios, ese único jefe que tuve era alguien preparado, formado, estructurado, y creo que sembró lo necesario para que yo siguiera este camino. Y en ese recorrido, pues seguro que tu visión de las compras ha evolucionado mucho. ¿En qué momento tomas conciencia de que compras puede ser mucho más que una función operativa? Yo creo que a partir de esa segunda experiencia donde estoy en una multinacional, miro cómo se manejan las cosas, empiezo a construirlo, porque yo no creo que esto sea que tenemos un momento de éxtasis subliminal en la montaña y ya la visión que llegó profética y nos dijo todo, no. Yo creo que es algo que tú vas construyendo en el camino, porque cada momento que uno vive en el mundo de las compras responde a una coyuntura específica, a una madurez que tienes específica, a un estado de vida específico, a un sector específico, y todo eso te va consolidando. Pero digamos que nuevamente tengo la oportunidad de trabajar en una empresa del grupo Glencore, también minero, es que yo duré 15 años en la minería, sí, amo ese sector. Y también cuando tú ves empresas de clase mundial, cómo operan y cómo trabajan, cuando tú de pronto tienes unos baches intermedios en que te viven diciendo que todo es urgente, que todo es caótico, y tú llegas a empresas en donde no se paraliza una operación por una urgencia, sino que hay un proceso donde tú ves la estructura de que si hay un cargo ejecutivo en la empresa que tiene que entrar al sistema a aprobar y lo hace, es donde uno contrasta con esas narrativas de empresas pequeñas y caóticas de que no, es que está muy ocupado el gerente, él no puede entrar al sistema. Entonces yo cuando decía, pero ¿por qué multinacionales sí entran al sistema los gerentes? Sí toman el tiempo, porque todo es caótico y urgente, pero aquí hay una metodología, porque... Es decir, yo empezaba a contrastar, yo decía, ahí fue donde yo como que cierro ese proceso de aprendizaje y construcción y yo digo, no me vuelven a decir, es que hay urgencia, es que es caótico, y te digo, no, porque yo viví y sé que se puede trabajar con clase mundial, con estándares alineados, sí se puede. Entonces, salgamos de esa narrativa del comprador de que todo es urgente, caótico, que todo es para allá. No, sí se puede. Entonces, es como, digamos, en minería, tuve esos dos momentos, el inicial y el final en Glencore, donde una de las empresas del grupo pude ver que se puede trabajar organizadamente. Vamos a cambiar un poco ahora la temática y vamos a hablar de la inteligencia artificial, que está en todas las conversaciones y entiendo que en compras también. Creo que tú ya llevas un tiempo trabajando con ella y formándote un poco en este ámbito. Desde tu punto de vista, ¿en qué punto real está la IA en compras? Yo creo que el punto en que está la IA en compras va a depender de quién se está haciendo la pregunta. Porque cada sector va distinto, cada comprador va distinto, porque cada empresa tiene un enfoque particular. Si miramos a Gartner 2025, recuerdo un estudio que leía donde hablaba de que por lo menos el 40% en promedio de las áreas de compra ya empezaron a explorar con la inteligencia artificial. O sea que todavía queda un camino muy grande. Hay sectores que todavía no han entrado, o yo veía en esa tabla del informe Gartner 2025 que sectores como el de infraestructura y logística apenas están en un 25% de interacción de las áreas de compra con la inteligencia artificial, pero otros sectores como el de tecnología ya estaba en un 65% de haber implementado algo con inteligencia artificial. Entonces, falta todavía mucho camino para que alguien entre. Lo segundo es que, digamos, los software de compras especializados, ya he visto que ya varios empezaron a integrar funciones de inteligencia artificial, pero aquí hay una acotación que quiero hacer, y es que si yo no tengo claro cómo opero, ni mi data está bien, obviamente eso va a terminar generando ruido y va a terminar amplificando un problema más grande. También en otro estudio
veía yo o leía que es posible que ese hype que se tiene en algún momento empiece a descender, porque claro, se puede pensar que la IA vino a resolvernos el problema, y aquí se dan como dos extremos, Patricia. Por un lado, el comprador que cree que todo lo hace la IA y el comprador que tiene miedo que lo reemplace la IA. Entonces el comprador se encuentra en esa disyuntiva de dos puntos de vista, del que cree que con IA va a resolver todo y solamente va a amplificar problemas. Cuando un área no tiene alineación estratégica, no entiende cómo opera, meterle IA es meterle ruido o simplemente maquillar. Entonces, puede ser que en algún punto haya un descenso de interés o un descenso al ver que está fracasando, pero no es que la IA esté fracasando, es que está fracasando la mala planificación que se está haciendo. Entonces, creo que van a ser como picos, luego vamos a entender que no era que la IA venía a reemplazar o que la IA hacía todo, sino que tenemos que co-crear junto con la IA para poder empezar a transformar las cosas. Y es allí donde uno tiene que empezar por lo básico. Y aquí yo voy a hacer una crítica que he visto en que a veces nosotros como compradores tenemos temor de qué va a hacer la IA con nuestra información. Y muchas veces nosotros como compradores tomamos la información de los proveedores para compartírsela a otro. O sea, esta es una crítica que yo quiero hacer de malas prácticas. Tengo un proceso competitivo, tengo una cotización, varias, y me gusta una en particular. Entonces vengo y le muestro la información de la que está más económica, por ejemplo, para mostrársela al que yo quiero que gane. Y le quito transparencia al proceso. Entonces, por un lado, a veces somos tan meticulosos qué va a pasar con la información, pero por otro, no somos transparentes en el cuidado de la información. Entonces, ese es un tema que también está de por medio. Y otra cosa en la inteligencia artificial es el tema ético. La IA no tiene ética, la IA no piensa, la IA no tiene conciencia, no tiene alma. Esa parte ética es humana y hay que seguirla manteniendo. Entonces, para resumir la idea, hay una adopción temprana que se viene haciendo de inteligencia artificial, sí. Hay una amplificación de problemas que si no se entiende cómo operamos, vamos a terminar generando más ruido, porque hay que primero depurar la data y alinear el pensamiento estratégico. Y tercero, tiene que haber una gobernanza de datos, una gobernanza en la empresa para que no sea caos y se tenga un poco de orden. Las empresas que ya han empezado a implementar esto, ya han empezado a ver rendimiento, rentabilidad, ya han empezado a ver eficiencia en algunas tareas, sobre todo las más repetitivas y que quitan tiempo. Por ahí hay que empezar a automatizar cuando yo tengo controlado mi proceso. Hablemos un poco de esto, ¿no? Al final muchos equipos sienten esa presión por me tengo que subir al tren de la IA porque otras empresas ya lo han hecho y yo voy tarde, ¿no? Pero no tienen eso, una hoja de ruta clara, ¿no? ¿Por dónde tú les recomendarías empezar para que realmente la IA les ayude y no se quede como un experimento sin más? Hay tanto por decir aquí. Vuelvo y repito lo que quiero comentar de que lo primero es la alineación estratégica. O sea, ¿qué quiere la empresa del área de compras? ¿Qué es lo que compras hoy en día está haciendo? ¿Dónde si tuviera herramientas pudiera aportar más valor? ¿Dónde si tuviera herramientas pudiera reducir tiempos? Entonces, ¿por dónde habría que empezar? Y te lo digo porque muchos compradores dicen, si yo tuviera más tiempo, haría más cosas estratégicas. Ok, ¿qué es lo que te quita tiempo para lo estratégico? Entonces, esa es la pregunta que habría que hacerse a alguien y entonces pudiera empezar por resolver ese tipo de problemas. Entonces, hay una capa que es como conceptual estratégica, que es lo primero a resolver. Todos los expertos en IA que yo veo dicen, antes de meterte a implementar IA, tienes que entender qué problema necesitas resolver. Sí, es lo primero. Entonces, va la alineación estratégica. Pero luego en la etapa ya como operativa, que por dónde empiezo, toma una categoría en particular, toma un subproceso de esa categoría que te quite tiempo. Por ejemplo, la búsqueda de proveedores, el punto más fácil de poderlo ver. Si uno tiene un requerimiento y sale a buscar por internet proveedores, como hacen muchos compradores en España y en Latinoamérica, que llegó un requerimiento y entonces íbamos a Google a ver quién tiene información.
uno se puede demorar, no sé, varias horas en esa búsqueda. Uno hoy en día con una herramienta tan sencilla como Comet o Perplexity o Chat o cualquiera de estas, hace una consulta de búsqueda y es increíble. O sea, en cuestión de 2 minutos te leyó 50 fuentes y ya te entregó una información que antes te tomaba varias horas. Entonces, yo recomendaría que en los procesos de búsqueda empecemos por ahí. Ese es el primer punto de partida, ¿sí? Reducir esos tiempos, segmentando mejor la búsqueda para que no te desgastes ahí. Yo diría que puede ser por ahí, ¿sí? O pensar en cuáles son los dolores que tengo, que me quita tiempo para lo estratégico, y yo ver cómo puedo automatizar ese proceso. Sin embargo, lo que digo es, si yo no tengo una data limpia y un entendimiento del negocio y hacen lo que estoy diciendo, simplemente van a meterle velocidad a un proceso mal enfocado. Buscar proveedores es una tarea que quita tiempo. La podemos hacer más rápido, sí, pero si el requerimiento que está llegando no está alineado, tengo data que no está depurada, estoy automatizando un proceso que no va a aportar mucho valor. Por eso digo, primero alineación y después buscar automatizar lo que te genera dolor y que puede ser automatizable. Yo diría que por ahí. Por lo tanto, mi siguiente pregunta era esta, pero yo creo que ya me has contestado, ¿no? ¿Cuáles son los errores o los riesgos que realmente estás viendo en las organizaciones al intentar implantar esta IA sin quizás eso, ¿no? Sin tener esos procesos o esos datos bien claros? Hay un tema, claro, hay un tema de entendimiento de proceso. Vamos a mirar los flujos que hay. Tenemos el flujo de un proceso, el flujo de una información y tenemos una persona por donde atraviesa la información para ejecutar el proceso. Entonces, hablamos de proceso, persona e información. ¿Qué sucede si yo implemento IA y no tengo un proceso que está alineado realmente? Entonces, estoy perdiendo el tiempo y estoy perdiendo dinero. Si yo primero no tengo un entendimiento claro de mi proceso, y entonces, por ponerte un ejemplo, hoy en día tenemos que conseguir 3 aprobaciones, pero gracias a la IA, ahora el workflow le va a mandar un mensaje automático que le llega a la persona para que apruebe en línea. Sí, pero la pregunta del millón no era cómo automatizo las aprobaciones. La pregunta es, ¿necesito esa aprobación? Entonces, si yo no empiezo por entender mi proceso y solo le meto IA a lo que hoy en día tengo, tal vez sigo manteniendo los mismos cuellos de botella, pero ahora son menos perceptibles porque les reduje el tiempo. No estoy transformando nada. Entonces, el proceso. Segundo, la información. La información la tengo depurada, la tengo limpia. ¿Cómo están mis categorías? ¿Quién crea materiales en la empresa? Porque si cualquier persona crea un material en el sistema y me lo duplica, pues estoy metiéndole basura al sistema. Entonces, tengo que tener una información que esté limpia, que esté clara, que esté depurada y que esté alineada, que tenga correspondencia. Y lo tercero son las habilidades. Las personas tienen que empezar a entender que la IA no es el enemigo, sino que es una herramienta que viene a potenciar lo que tú ya eres. Entonces, también tenemos que empezar a aprender sobre esto, a aprender a no tenerle miedo. Yo me encuentro con muchos compradores que todavía no utilizan nada o que aún habiendo tanta información disponible, no lo han hecho. Y cuando uno les muestra, ¿sí? Cuando entreno sobre esto y les muestro lo que pueden empezar a mejorar y optimizar, me dicen, esto me resuelve la vida. Y yo, claro que te la resuelve en muchas cosas que antes te quemaban. Entonces vamos a aprender las habilidades necesarias para que lo puedas utilizar. Y yo les digo, miren, chicos, esto no es como Excel. Antes, si yo sabía Excel, tenía una gran ventaja sobre el que no sabía Excel. Pero la diferencia, les digo yo, cuando enseño esto, es que en Excel la curva o la velocidad de avance en nuevas funciones no es muy alto. O sea, no es que tú tengas que aprenderte cada año de Excel 50 funciones nuevas. Casi siempre que es lo mismo. Te meten una que otra función. Entonces, es muy estable. Pero es que en la IA, el crecimiento en conocimiento y avances es demasiado rápido. Entonces, si yo me demoro en empezar, me va a costar mucho tiempo poderme poner a tono. ¿Sí? Entonces no es lo mismo ver el Excel que ver la IA. Entonces no hay que demorar este abordaje porque todo cada día, el celular de nosotros ya tiene IA incorporada. O sea, cada día más todo tiene IA. El hecho de que estés conectado en un Teams, en un Meet y uses una aplicación para que te lea la reunión y te extraiga, eso es IA también. Entonces la IA está en muchas cosas
no es algo etéreo, no, está en el día a día, en el correo electrónico también ya tiene incorporado IA, es decir, hay muchas cosas en la IA, entonces no hay que verlo como el Excel, porque el Excel es una aplicación y está ahí adentro, la IA es algo transversal que está en todo. Y pasemos ahora de la IA a la negociación, que creo que sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza a veces en compras, ¿no? A pesar de que es una competencia histórica. ¿Por qué crees que sigue siendo una asignatura pendiente para algunos equipos? Yo cuando, digamos, dicto entrenamientos para compradores y llegamos al módulo de negociación, yo siempre le pregunto a los compradores, ¿quién se prepara mejor para una negociación? ¿El comprador o el vendedor? Yo no llevo la estadística, pero yo creo que más del 90% de los que me contestan la pregunta dicen el vendedor se prepara mejor que el comprador. ¿Por qué? Porque el mismo comprador es consciente de que el vendedor se prepara mejor que él en una negociación. ¿Y por qué se vuelve una asignatura pendiente entonces? Porque el comprador erróneamente cree que tiene el control de la negociación. Y como tiene el control de la negociación en su cabeza, porque es quien tiene el requerimiento y va a pagar, cree que no necesita formarse. Y como segundo aspecto, toda la vida nos han taladrado la cabeza diciéndonos que pide descuento, baja precio, pide descuento. Entonces, claro, el comprador que se siente buen negociador porque exprime un descuento, yo se los digo con todo el cariño, son los peores negociadores que hay. Si tu única herramienta de negociación es pedir un descuento, le estás diciendo al proveedor, yo no entiendo tu estructura de costos, pero quiero que me rebajes algo. No sé cuánto, lo que tú quieras o lo que sea, pero es que no entiendo tu estructura. Estás evidenciando lo que crees que te hace fuerte, está evidenciando tu mayor debilidad. Entonces se vuelve asignatura pendiente porque creemos que no necesitamos aprender a negociar porque somos los que vamos a pagar y porque hemos creído toda la vida que pedir un descuento, eso es saber negociar. Porque el comprador, o todos, tú también, todos hemos comprado algo. Todos hemos pedido un descuento y si lo hemos logrado nos sentimos ganadores. Entonces crecimos con ese modelo de negociación sumacero donde yo te quito algo y lo tengo yo, así que yo soy fuerte porque te lo logré quitar. Ese es un modelo que si bien no vamos a decir que no existe, tampoco lo vamos a romantizar. Se utiliza, es utilizable, todo el mundo lo utiliza, pero no es el que hace realmente sostenible una relación con proveedores. No va a ser eso. Y desde tu experiencia formando y acompañando a compradores, ¿cuáles crees que son los errores que más se repiten con frecuencia en la forma de negociar? Ok. Bueno, primero, enfocarse solamente en la variable precio. Sí, ese es un error que digamos que es muy frecuente porque enfocarte en el precio es una forma ciega de negociar. Vamos a poner un ejemplo cotidiano y lo voy a poner contigo. Tú vas a un almacén allá donde tú estás, no sé cómo le llaman, un mall, y tú te encuentras que hay una nevera con el 40% de descuento y tú la quieres cambiar en tu casa. Y tú ves que decía precio X, tantos euros, y ahora bajó de precio, y tú te emocionas y dices, no puede ser, yo la voy a aprovechar. Y tú compraste la nevera. Fue a tu casa, la instalaste. Y tú empiezas a notar que todos los meses tu documento de energía que tienes que pagar, se te disparó la energía. Y tú dices, ¿qué pasó? Si esta nevera es nueva. Es que yo nunca revisé la etiqueta donde aparecía el consumo energético. Yo con razones que estaba en descuento, si es que es la que tiene mayor consumo energético. Entonces, esa analogía donde uno antes de comprar una nevera, un aire acondicionado, no sé, cualquier cosa, uno revisaría y cuánto consume de energía para yo saber si me conviene o no. ¿Por qué haces eso? Porque te das cuenta que además del precio hay otras variables. Entonces, enfocarse en precio es un error totalmente común. Lo segundo que va amarrado a esto es no haber cuantificado todos los costos inherentes a la compra. Entonces, yo pude haber visto las mismas dos neveras y una estaba con un precio muy, muy bueno, pero resulta que la instalación y el transporte costaban un 30% del valor de la nevera. En cambio, esta que estaba un 10% más costosa en precio, lo traía incluido. Y yo
como me basé en precio, no tuve en cuenta y no sumé todos los costos. Entonces, el segundo error es ese, no cuantificar todos los costos a la hora de analizar. Y eso solamente en cuanto a variables económicas. Otros errores también que hay en la negociación es no entender qué es lo que está buscando la contraparte, no entender su necesidad para yo poder ver qué tengo para ofrecer de mi lado hacia él. Ese es otro error muy común que hay. Y entonces cada quien va ocultando información, cada quien va en la desconfianza de la contraparte porque no hemos entendido cuál es el interés que tiene esta persona en la negociación. Entonces, digamos, conocer a la contraparte, no conocerla es un error, no confiar y ocultar información es otro error. Y uno, ya para cerrar este punto, muy tradicional, muy de escuela Harvard, es no tener mi BATNA, es decir, no tener mi alternativa si no llego a un acuerdo. Tú cuando fuiste entonces a comprar la nevera, ya te quedaste con el ejemplo tú, entonces bueno, ¿qué dice Patricia? ¿Qué hago si no compro la nevera? ¿Qué alternativas tengo si no compro esta nevera? Bueno, puedo seguir con la misma, pero ya sé que entonces tengo que invertir en un mantenimiento adicional que no pensaba hacerlo, o sencillamente puedo comprar una de segunda, tengo el dinero para comprarla en este momento. O si no compro esta nevera, tengo otra en el mercado que pueda analizar. Es decir, ¿qué alternativas tengo si no llego a un acuerdo con mi decisión de compra de esta nevera en particular? Entonces, en una negociación yo no me puedo sentar nunca sin tener una alternativa de cuál es mi mejor escenario en caso de que no llegue a un acuerdo y cuál es mi peor escenario en caso de que no llegue a un acuerdo con el proveedor. Y otro gran reto en compras es la relación con los proveedores, ¿no? Que mucha gente lo sigue viendo como algo transaccional. Yo compro y me olvido, ¿no? Y no volvemos a tener relación. ¿Por qué cuesta tanto a veces evolucionar esa relación hacia algo más estratégico y más de colaboración? Porque hemos crecido con la mentalidad de que el vendedor se quiere aprovechar de mí. Esta es una percepción, por lo menos donde yo estaba en Latinoamérica, la imagen del vendedor siempre es el que me quiere. Hay una expresión muy coloquial acá, yo no sé si tú la conocerás, me quiere engatusar, me quiere engatusar, me quiere enredar con su parla, su palabrería. Entonces, la imagen del vendedor quedó siempre como que a la orden que necesita y uno siente que no es transparente con uno. Entonces, el comprador crece con esa imagen del vendedor y empieza a crear desconfianza. Sí, por esa actitud que ha percibido por mucho tiempo, a pesar de que no es así, por mucho tiempo nos quedamos con esa imagen de vendedor, sumado a la presión que tiene de presionar por precio. Entonces, si tú no me quieres dar esto, acá hay 50 más que lo quieren hacer, entonces tengo opciones para cambiarte. Tristemente, eso pasa. Entonces, esas dos cosas, cuando confluyen, hacen que yo tenga desconfianza. Otra pregunta que yo hago en entrenamientos cuando hablamos de negociaciones, bueno, ¿cuántos de ustedes le entregan a su proveedor el presupuesto disponible para un requerimiento? Me dicen, no, ¿cómo se te ocurre que se lo voy a entregar? No. Yo digo, ¿por qué no lo haces? No estoy diciendo que haya que hacerlo siempre, pero ¿por qué no lo haces? No, porque es que entonces el vendedor se va a aprovechar. Y si le digo que yo tengo un presupuesto de 50.000 euros, entonces me va a cotizar algo de 50.000 euros cuando pudo haberlo hecho por 40.000. Esa es la percepción que tiene el comprador, de que el vendedor se va a aprovechar de él. Entonces, digamos, por eso empezamos a distanciarnos un poco y no hemos entendido. Yo les digo, es como cuando vas donde el médico. Tú al médico no le ocultas información para esperar una segunda opinión. Tú al médico le das toda la información posible que tienes porque sabes que él te quiere ayudar, que él te va a ayudar, es lo que uno esperaría. Entonces, todavía estamos muy con ese techo mental de ver al proveedor como un enemigo o la contraparte, donde tenemos que equilibrar fuerzas y no ese socio que quiero construir algo con él. Entonces, donde uno empieza a transformar esa visión y decir, bueno, vamos a empezar a ver al proveedor como un socio. No quiere decir que me va a pasar por encima ni que me voy a doblegar, pero vamos a escucharnos. Y en esa escucha mutua del objetivo común es donde uno empieza realmente a consolidar y a hacer algo diferente. Esto requiere mucho de cultura en la empresa, porque una empresa que no tenga esa cultura y llega un comprador a querer ver a los proveedores así y tiene un jefe de la vieja guardia acostumbrado a apretar precios, se le va a ahogar la idea, ¿sí? Va a ser muy difícil que él lo logre sacar adelante cuando se enfrenta a culturas que son bastante nocivas y tóxicas.
Y en un contexto este que además lo acabas de mencionar, ¿no? De presión por costes, de riesgo, de sostenibilidad, ¿qué rol debe asumir compras como ese nexo de unión entre la empresa y el ecosistema que él tiene de proveedores? Tiene un liderazgo. O sea, compras tiene un liderazgo, pero pasa algo. ¿Por qué compras entra tarde? O sea, en la teoría, en la conceptualización, yo te voy a decir, compras es el orquestador entre dos mundos, el mundo de mi operación y el mundo de mis proveedores. Entonces, compras tiene que ser el orquestador entre esa necesidad y esa disponibilidad, entre mi gasto y mis tendencias históricas con lo que el mercado ofrece. Pero para que compras pueda tener ese rol que tú mencionas y que estoy de acuerdo, necesita ser tenido en cuenta. Si no, no lo va a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de compradores sienten que los tienen en cuenta desde un principio? Y va a ser muy bajo el porcentaje de compradores que se sienten involucrados desde un principio. La pregunta es, ¿por qué no te tienen en cuenta? Porque no perciben valor en lo que haces. Entonces, la teoría está clara. Compras tiene que ser un orquestador, compras debe engranar los diferentes elementos del ecosistema. Pero es que para poderlo hacer tienes que estar desde el comienzo. Y para estar desde el comienzo tienes que mostrar valor. Y aquí voy a decir algo que puede ser un poco impopular. Nadie le debe nada a compras. Nadie te va a dar una silla en la mesa directiva porque tú seas de compras. Te lo tienes que ganar, mostrando valor. Entonces nos quedamos a veces en la posición estática de que, ay, es que no nos incluyen, es que nos meten tarde. Sí, pero hay que ver también como contraparte qué estás haciendo y qué estás proyectando para que quieran invitarte o para que les hayas mostrado con convincencia y narrativa comunicacional los riesgos que hay si compras no entra. Y no es amenazando con lo que el procedimiento dice o la auditoría dice, sino mapeando riesgos y pérdidas de oportunidad o tu conocimiento del mercado para que ellos digan, a compras hay que involucrarlo. Y cuando lo involucras, entonces sí puede desplegar toda esa visión estratégica de ser el orquestador entre esos dos mundos del ecosistema. Y si miramos hacia un futuro de la función de compras tanto en España como en Latinoamérica, ¿qué habilidades crees que van a marcar la diferencia en los próximos años? Creo que sin importar en qué era estemos, sea del pasado o sea del futuro, siempre va a haber una combinación de habilidades blandas y habilidades duras. Lo que pasa es que van cambiando de pronto las habilidades que se necesitan más. De pronto en el pasado, el comprador en sus habilidades duras, lo que le pedían era que supiera del proceso de compra de su organización, o que supiera hacer cuadros comparativos, o que supiera negociar bajo el concepto anterior, pero hoy en día compras tiene que tener una capacidad para analizar datos, que antes de pronto no era tan necesaria. O sea, cada vez más la analítica de datos va a ser más importante. Cada vez más, al empujarnos a un rol estratégico, la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de resolución de conflictos, son cosas que hoy en día van a ser cada vez más necesarias en un departamento de compras. Lo otro es, pienso yo, que la integración con la tecnología, o sea, compradores que ya sean capaces de integrar la tecnología para resolver problemas en su proceso diario, cada vez va a ser más necesario. Hay personas que de pronto, no sé si tú recordarás que tuviste compañeros en la escuela que decían, yo no quiero nada con matemáticas o yo no quiero nada con humanidades. Y crecimos de pronto como segmentados. Yo creo que cada día más esa barrera se va diluyendo. El comprador del futuro tiene que ser alguien que sepa comunicar valor cuando vende lo que hace. Hay compradores que son malísimos comunicando lo que hacen, entonces nadie percibe lo que están haciendo. La analítica de datos, tenerle menor temor a la tecnología, son habilidades que yo creo que van a ser siempre fundamentales. Y sobre todo el broche de oro es esa capacidad de relacionamiento. No necesariamente el extrovertido es el que gana, pero sí aquel que entiende que lo humano es esencial. Porque en medio de esta saturación de tecnología,
Imagínate en un momento en que todos se sienten a negociar con inteligencia artificial, comprador y vendedor, siguiendo los patrones que les vaya diciendo la IA. La capacidad de olfatear, la atención en una mesa de negociación, la capacidad de entender el lenguaje no verbal, la capacidad de percibir el tono de la voz en una negociación, la capacidad de poder asumir un riesgo en una negociación, eso es humano. Entonces, eso tiene que seguírselo trabajando un comprador. Y algo con lo que quiero cerrar es que no nos vendamos tanto el cuento de querer ser estratégicos si eso implica perder la actitud de servicio. Compras, por más motor estratégico que sea, es un área de servicio y no podemos perder esa disposición a servir. O sea, un comprador con cara de pepino, aburrido y amargado, por más estratégico que sea, no se lo aguanta nadie en la organización. Entonces hay que entender que somos un área de servicio y que la estrategia hay que utilizarla es precisamente para prestar un mejor servicio al cliente. Y para cerrar este podcast y pensando en profesionales de compras que nos pueden estar escuchando ahora mismo, ¿qué consejos le darías a una persona pues, que quiere evolucionar, ¿no? Y ganar esa influencia y posicionarse como un perfil estratégico dentro de su compañía? Ay, creo que esta que te voy a decir lo dije también en otro espacio hace pocos días y es hacer que las cosas pasen. Si un comprador quiere transformar, quiere posicionarse, quiere destacar, tiene que tomar un rol protagónico. Sí, por la coyuntura que trae, por el letargo que trae operativo, transaccional, excluido, tienes que hacer que las cosas pasen. Que mi usuario me entrega mal los alcances técnicos, haz que las cosas pasen. Siéntate en su operación y entiende cómo nace la información para que lo ayudes a que te la entregue mejor. Que mi proveedor se demora en esto, me entrega la oferta mal. Siéntate con él a ver cómo nace su oferta para que sepa cómo tú lo necesitas. Ese es el consejo que les doy. Haz que las cosas pasen y tú verás cómo empiezas a evolucionar. Pues hasta aquí el día de hoy la entrevista. Muchísimas gracias, Anuar, por compartir tu visión y tu recorrido y por ayudar a empezarnos el año poniendo a compras en el centro. Muchísimas gracias a ti por la invitación y encantado de poder volver cuando la oportunidad se dé. Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.